6 de la mañana, 45 minutos. Cuarta emergencia económica del presidente Gustavo Petro, esta vez para atender efectivamente la crisis por la ola invernal que afecta principalmente los departamentos de Sucre y de Córdoba, pero que podría extenderse a todo el país, donde deja ya 22 muertos, 120.000 damnificados y además de ríos desbordados, inundaciones y daños a la infraestructura, incluyendo la represa de Urrá, al sur del municipio de Tierra Alta, con influencia hasta los límites con el departamento de Antioquia, y a la cual el presidente Gustavo Petro le echa la culpa de las inundaciones sobre el río Sinú, pide la renuncia del gerente de la hidroeléctrica, pide investigación de los superservicios y arremete de paso contra todo el sector energético tras insinuar posibles intereses económicos del mercado al almacenar más agua de la permitida sin generar más energía hidroeléctrica y en lugar de ello recurrir a la generación térmica que funciona a gas y en un momento donde hay escasez de gas, olvidando tal vez el presidente Petro que en el Caribe no hay generación hidráulica y que siempre se necesita de la generación térmica de gas, 15% como mínimo cuando es época de durísimo invierno como hoy y hasta 55% cuando es época de violentas sequías y de fenómeno del Niño, y por ello hay importantísimas centrales térmicas prendidas siempre en el Caribe colombiano y listas a despachar, entre ellas Tepsa en Soledad Atlántico, Termoflores y Termocandelaria en Cartagena, GESELCA en Córdoba, Proeléctrica, Termocartagena, Termonorte, Guajira 1 y 2 y La Luna en el Cesar y la central de Bijao en Córdoba, térmicas necesarias para completar siempre la demanda de energía en el Caribe colombiano, por mucho que se intente y que se quiera llevar más energía hidroeléctrica desde el centro del país. En cualquier caso, departamentos hoy muy afectados, paradójicamente, y principalmente Córdoba y Sucre, cuyas inundaciones parecerían ser hechos sobrevinientes e imprevisibles que justifiquen efectivamente una cuarta emergencia económica, y luego de que la Corte tumbara parcialmente medidas de la emergencia para el Catatumbo, tumbara el decreto madre de la emergencia en La Guajira y suspendiera los efectos recaudatorios de la emergencia por el hundimiento de la ley de financiamiento, suspensión que hoy pide levantar el presidente Gustavo Petro. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 47 minutos. A menos de un mes de las elecciones legislativas quedó jugado el tablero para las 3 consultas que quedaron inscritas para que los electores definan quiénes serán los candidatos que irán a las elecciones presidenciales del 31 de mayo y que se sumarán a los aspirantes que irán directamente a la primera vuelta. El escenario más interesante surge en la llamada consulta del Frente por la Vida, liderada por Roy Barreras, y que ocasionó una ruptura de la que hasta ahora había sido una alianza relativamente sólida desde hace 4 años entre los sectores que históricamente han representado la izquierda, desde el Pacto Histórico y la Colombia Humana, con los políticos tradicionales que hicieron posible el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones del 2022. En esa consulta se medirán Roy Barreras con el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y otros 3 aspirantes que claramente no tienen la fuerza política para ganar en las urnas el próximo 8 de marzo, pero que sirven para reforzar la narrativa de que se trata de una consulta que tiene algunos representantes de la izquierda tradicional. Quienes se bajaron de esa consulta luego de que el CNE hubiera inhabilitado a Iván Cepeda fueron el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, que adhirió a esa candidatura, a la de Cepeda, además de Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo, quienes aseguraron que irán en solitario a la primera vuelta presidencial. Amanecerá y veremos. El presidente Gustavo Petro decidió desmarcarse de esa consulta, de la consulta de Roy y compañía, pidiéndoles de manera diplomática a sus seguidores que voten únicamente por las listas del pacto para Senado y Cámara. Barreras, hábil como es, lanzó una propuesta polémica y aparentemente irrealizable para que el presidente Gustavo Petro sea fórmula vicepresidencial de cara a las elecciones del mes de mayo. La jugada consiste, hablando de política, en que Barreras pretende obtener en las elecciones de marzo una votación superior al 1.600.000 votos que obtuvo Iván Cepeda en la consulta del pasado 26 de octubre, para crear un hecho político que lleve a Cepeda y a la izquierda a adherir a su candidatura. Jugada audaz, pero muy difícil de que se concrete, de que sea posible. Por el lado del centro, Claudia López definitivamente no logró convencer a Sergio Fajardo ni a otros aspirantes para que se subieran a su consulta y por lo tanto únicamente se medirá con el defensor del pueblo delegado para la salud, exdefensor del pueblo delegado para la salud, Leonardo Huerta. En esa consulta no hay duda de que la ganadora será la exalcaldesa López. La gran pregunta es ¿cuál será la votación que alcance? Y por el lado de la centro derecha avanza la llamada Gran Consulta por Colombia, con 9 candidatos que siguen en campaña, en medio de debates y entrevistas, con el reto de lograr una votación significativa que les permita eventualmente sentarse a negociar con Abelardo de la Espriella para buscar una candidatura unificada del antipetrismo. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ya son las 6:50 de la mañana. La justicia colombiana acaba de poner un punto que parece o puede ser el final en la historia alrededor de la riqueza de José Guillermo, el empresario conocido como el Ñeñe Hernández. Un juez de extinción de dominio ordenó que se le devolviera a sus herederos un patrimonio estimado en más de 480.000 millones de pesos, representados en fincas, ganados, carros y empresas que le fueron quitados a él un mes después de que fuera asesinado y arrebatados de su dominio bajo el rótulo de narcotraficante en el año 2019. Dos elementos fueron determinantes. Por un lado, las declaraciones contradictorias e imprecisas que le entregó a la justicia Juan Carlos García, conocido con el alias de La Penca, sobre el origen de estos bienes y la supuesta relación del Ñeñe Hernández con el temido narcotraficante alias Marquito Figueroa. Y por el otro lado, los soportes que entregaron sus hijos y su esposa, que señalan que entre el año 2002 y el año 2017 tuvo ingresos declarados por más de 20.000 millones de pesos, incluyendo préstamos en Colombia. Aunque es un fallo de primera instancia, significa un doble golpe. Primero para la Fiscalía, que no pudo probar el origen ilícito de estos bienes, pero también para el sector político de la izquierda, que encontró en el Ñeñe Hernández un símbolo político para atacar la reputación de políticos de derecha, incluido allí el expresidente Iván Duque, que lo conoció en el departamento del Cesar. Es por eso que con este fallo también se pone punto final al mito de la ñeñe política, que le sirvió a la izquierda como capital político para satanizar los aportes que supuestamente estaban vinculados al mundo del narcotráfico. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:52 a.m. La Corte Constitucional marcó la ruta para el futuro del sistema de pensiones en Colombia, al menos con un nuevo elemento. El Alto Tribunal emitió una orden directa a Colpensiones para que a partir de ahora se elimine el requisito de vivir bajo el mismo techo como una condición que era obligatoria al momento de reconocer las pensiones de sobrevivientes, en el caso, por ejemplo, de un hijo con invalidez. El pronunciamiento de la Corte ocurrió al revisar la sentencia T-295 de 2024, en la que un hombre de 36 años, diagnosticado con esquizofrenia y pérdida de capacidad laboral, recibió la negativa de Colpensiones de entregarle la pensión de su padre, un hombre que había muerto, con el argumento de que ellos no vivían juntos y que no había una cuota alimentaria vigente en el momento del fallecimiento, que por lo tanto no podrían entregarle la pensión de sobreviviente. La Corte dice que no y le pide a Colpensiones que la dependencia económica va más allá de vivir bajo el mismo techo y que la falta de convivencia no anula el apoyo que un padre le brinda a su hijo para la subsistencia básica, que por eso en este caso debía reconocerse la pensión. Con este fallo, la Corte Constitucional ampara derechos fundamentales como la dignidad humana, el mínimo vital y la seguridad social. La sentencia reitera que las entidades de pensiones no pueden imponer barreras administrativas que ignoren, en este caso, la realidad de los beneficiarios, y aplicará para todos. A partir de ahora, Colpensiones no podrá tener como condición vivir bajo el mismo techo para entregar una pensión de sobreviviente. Estás escuchando Blue Radio.